Steven se despertó a las 6 de la mañana, como lo había hecho durante la mayor parte de su vida. El hábito se había vuelto tan natural que, incluso sin alarma, sus ojos se abrían a la misma hora cada día. La jubilación no había cambiado ese ritmo. Sus articulaciones dolían al moverse, y se incorporó lentamente, escuchando el leve tic-tac del viejo reloj de pared en la sala. Ese sonido alguna vez había irritado a Eleanor, quien solía quejarse de que hacía que la casa pareciera una fábrica, pero Steven siempre lo había conservado. Había pertenecido a su padre antes que a él, y ahora era uno de los pocos sonidos que le recordaban que el mundo seguía girando. La casa a su alrededor se sentía familiar y vacía, llena de ecos de años pasados. Colocó los pies sobre el suelo de madera fría, sintiendo el escalofrío recorrerle el cuerpo, y se quedó un momento de pie antes de alcanzar la camisa de franela que colgaba en la silla. Era vieja pero estaba limpia, una de las pocas prendas que usaba con frecuencia desde que sus días se habían vuelto lentos. La cocina estaba silenciosa, excepto por el zumbido leve del refrigerador. Llenó la tetera con agua y la puso en la estufa. Había dejado el café hacía una década, cuando el médico le advirtió sobre su presión arterial, y desde entonces el té se había convertido en su compañero de cada mañana. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana hacia su pequeño jardín. El aire exterior se veía nítido. Los árboles empezaban a mostrar tonos amarillos y marrones, las primeras señales del cambio de estación. El jardín siempre había sido su orgullo. Había plantado cada árbol con sus propias manos, manzanos, perales y un pequeño cerezo que rara vez daba fruto, pero florecía hermoso cada primavera. Su hijo Mercer solía correr entre esos árboles cuando era niño, sosteniendo palos, fingiendo que eran espadas y haciendo que Steven le prometiera construirle una casa en el árbol algún día. Nunca lo hizo. Había habido planes, pero el tiempo se escapó, reemplazado por discusiones, distancias y cosas que nunca podrían recuperarse. El silbido de la tetera interrumpió sus pensamientos. Vertió el agua en la taza, observando cómo el vapor se elevaba lentamente, y se sentó a la mesa. En el refrigerador, una fotografía descolorida llamó su atención, Mercer a los 7 años, sonriendo a la cámara, con un diente ausente y pecas en la nariz. Fue tomada justo antes de que Eleanor empacara sus cosas y se marchara. Esa imagen había permanecido en el mismo lugar durante décadas. Después del desayuno, Steven se cambió a un viejo par de vaqueros y botas. Necesitaba revisar las canaletas, la última lluvia había mostrado algunas fugas. Reunió sus herramientas y salió al exterior. El aire olía ligeramente a madera húmeda y tierra. Sus movimientos eran más lentos ahora, pero la precisión permanecía. Años de trabajo como ingeniero le habían dejado el instinto de inspeccionar, reparar y mejorar. Recordó los días en que sus manos trabajaban con confianza, cuando su mente era aguda y sus colegas lo llamaban confiable. Ahora, esos días eran recuerdos que cargaba como herramientas demasiado pesadas para usarlas, pero demasiado valiosas para desecharlas. Su vecina Virginia le saludó desde el porche, sosteniendo una bolsa de compras. Había vivido al lado durante 20 años, siempre saludándolo con el mismo tono tranquilo. «Buenos días, Steven», dijo ella. Él asintió, respondiendo con una pequeña sonrisa. Intercambiaron unas palabras breves sobre el clima y las tareas, nada profundo, pero suficiente para recordarle que alguien aún lo veía. Virginia solía invitarlo a tomar té, y aunque él nunca se negaba, rara vez se quedaba mucho tiempo. Ella tenía su familia, sus nietos que llenaban la casa de ruido y risas. Steven, en cambio, tenía silencio. Después de reparar las canaletas, se limpió las manos con un trapo y se quedó de pie en el patio, mirando la casa. La había construido él mismo, eligiendo cada tabla, cada clavo, cada rincón. En aquel entonces, debía ser el futuro de su familia, un lugar para envejecer juntos. Pero la vida no siguió ese plan. Dentro, lo esperaba el estudio, una habitación pequeña con estantes llenos de libros, papeles y fragmentos de su antiguo trabajo. Sus diplomas aún colgaban en la pared, aunque su significado hacía tiempo que se había desvanecido.
Sobre el escritorio había otra foto de Mercer, una que había encontrado en internet. La imagen mostraba a un hombre con traje, de pie frente a un edificio de oficinas, confiado y distante. El pie de foto lo nombraba como consultor tecnológico, profesional y exitoso. Steven había impreso la foto y la mantenía allí, no por orgullo, sino por costumbre. Era la única imagen reciente que tenía. Se sentó en la silla y la observó por un rato. Los recuerdos de su último encuentro regresaron sin ser llamados, la voz fría de Mercer, la postura firme y distante de Eleanor con los brazos cruzados. Steven había intentado acercarse después, escribiendo cartas y llamando en los cumpleaños, pero las respuestas llegaban raras veces, y cuando lo hacían, eran corteses pero breves. Con el tiempo, incluso esas cesaron. Había aprendido a no esperar mucho. Con los años, el silencio se volvió más fácil de entender que el rechazo. La luz de la tarde se filtró por la ventana, cayendo sobre la mesa. El polvo flotaba en el haz de luz como recordatorio silencioso de lo que había quedado sin tocar. Steven se recostó en la silla, dio un sorbo lento a su té y volvió a escuchar el tic-tac del reloj en la otra habitación. Era constante, confiable y predecible, todo lo que las personas no eran. Permaneció así mucho tiempo, sin pensar en nada en particular, solo sintiendo el suave ritmo del tiempo avanzar, paciente e indiferente, como siempre lo había hecho. El sol de la tarde se había ocultado tras los árboles cuando Steven decidió dar un paseo por su jardín. Se había convertido en su rutina diaria, un círculo lento y medido alrededor del pequeño terreno que alguna vez estuvo lleno de voces. Ahora, estaba casi en silencio, salvo por el zumbido distante de un coche que pasaba o el canto ocasional de un pájaro buscando entre las hojas secas. Caminó por el sendero estrecho bordeado de piedras que él mismo había colocado años atrás. Algunas se habían hundido un poco en la tierra, dejando irregularidades que lo obligaban a mirar donde pisaba. El peral junto a la cerca había dejado caer varias frutas durante la noche, se agachó para recoger una, limpiando la tierra de su superficie. La piel estaba un poco magullada, pero firme. La frotó en la manga y dio un pequeño mordisco. Sabía dulce, pero con un leve amargor, como si el tiempo hubiera mezclado ambos sabores. Miró hacia el cobertizo de madera al final del jardín, con la pintura descascarada y las bisagras oxidadas, pero aún funcionales. Ese cobertizo guardaba pedazos de su vida que ya no tenían uso, herramientas viejas, muebles rotos, una caña de pescar que Mercer había usado alguna vez y cajas con cosas que nunca pudo tirar. Caminó hacia allí, abrió la puerta y el aire se llenó con el tenue olor a madera, polvo y aceite. Dentro, la luz del sol se filtraba por las grietas, iluminando telarañas que colgaban como hilos de plata. Se quedó quieto un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran. En el estante del fondo había una asterisco caja de madera pequeña que recordaba haber tallado para Eleanor cuando se casaron. Había guardado allí sus joyas, antes de que todo cambiara entre ellos. La tapa aún tenía sus iniciales, grabadas con el cuchillo que él había usado durante su viaje de luna de miel, hacía décadas. Levantó la caja y la abrió. Dentro había algunos recibos viejos, un llavero y una carta doblada. La letra en la carta era suya. La desplegó lentamente, con los dedos temblorosos. Era una carta que había escrito a Mercer años atrás, pero nunca envió. Las palabras eran breves, escritas en un momento de esperanza, preguntando cómo estaba su hijo y diciéndole que se sentía orgulloso de él, pasara lo que pasara. La había doblado, colocado en un sobre y luego cambiado de opinión. La carta había permanecido allí desde entonces. La volvió a leer, no con tristeza sino con un reconocimiento tranquilo de lo que había pasado. El tiempo había suavizado los bordes afilados del arrepentimiento. Ya no quedaba ira, solo la aceptación de que algunas distancias nunca se cierran. Colocando la carta de nuevo en la caja, la dejó sobre la mesa cerca de la ventana. A través del vidrio cubierto de polvo podía ver la casa de Virginia. Humo salía de su chimenea, una fina línea gris contra el cielo pálido. Ella solía cocinar temprano, y el aroma del pan horneado a veces cruzaba la cerca.
Steven cerró la puerta del cobertizo y se quedó afuera, sintiendo el leve viento moverse entre el jardín. Las hojas susurraban suavemente, un sonido que llenaba el espacio sin exigir nada de él. Pensó en llamar otra vez a Mercer. Había pasado casi 2 años desde su última conversación breve, aquella que terminó con las palabras que aún recordaba con claridad: no vengas, solo envíame un cheque. Había sido dicho con ligereza, sin malicia, pero las palabras cargaban más peso del que su hijo probablemente imaginaba. Steven había reído en ese momento, fingiendo que estaba bien, pero más tarde, sentado solo, había sentido un dolor silencioso en el pecho. No era el dinero lo que importaba, sino darse cuenta de que, después de todos esos años, su presencia valía menos que una transacción. Aún así, nunca culpó a Mercer. La vida los había llevado por caminos distintos, y él también había cometido sus errores. Caminó de regreso a la casa, limpiándose los zapatos en el felpudo antes de entrar. El suelo crujió suavemente bajo sus pies. Encendió la pequeña radio del mostrador, un hábito antiguo de los años en que el ruido llenaba el espacio. Una voz tranquila habló sobre el pronóstico del tiempo, seguida de una pieza instrumental lenta. La melodía era suave, casi transparente, y permaneció de fondo mientras Steven preparaba la cena. Ahora cocinaba comidas simples, sopa, verduras hervidas y a veces huevos con tostadas. Comía en el mismo lugar cada noche, junto a la ventana donde la última luz del día se desvanecía tras los árboles. Después de comer, lavó los platos, limpió la encimera y se sirvió otra taza de té. El reloj marcaba las 7. El día había pasado en silencio, igual que la mayoría. Pensó nuevamente en Mercer, preguntándose dónde estaría esa noche, qué tipo de lugar llamaría hogar, si alguien lo esperaría al volver del trabajo. Alguna vez había buscado señales de su hijo en Internet, pequeñas pistas en fotos, boletines de su empresa o publicaciones en redes que mencionaban su nombre. Esa curiosidad también se había desvanecido con el tiempo. Era más fácil no buscar cosas que le recordaran cuánto había cambiado todo. Apagó la radio y fue al estudio. La habitación olía ligeramente a papel viejo y polvo. Sobre el escritorio, junto a la foto impresa de Mercer, había una pila de sobres, en su mayoría facturas, algunos anuncios y una carta que llamó su atención. La letra le resultó familiar pero inesperada. La tomó, se sentó y leyó el nombre en el reverso: Mercer Eving. Era real. Su hijo le había escrito. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. El mensaje era breve, cortés y directo. Mercer escribía que necesitaba ayuda económica para algo importante, que no era una solicitud hecha a la ligera y que agradecería recibir un cheque lo antes posible. No había saludo más allá de «querido papá», ni despedida más que «atentamente, Mercer». Steven dobló la carta con cuidado y la colocó sobre el escritorio. La habitación se sintió inusualmente quieta. Permaneció sentado largo rato, las manos apoyadas en el borde de la mesa, la mirada perdida. Afuera, el reloj en la otra habitación continuaba su ritmo constante, marcando los segundos que pasaban sin emoción, sin sorpresa, solo el tiempo haciendo lo que siempre hacía: avanzar, en silencio y sin pausa. Steven permaneció en silencio tras leer la carta, con los ojos fijos en la hoja de papel que descansaba sobre su escritorio. Las palabras eran breves pero lo suficientemente pesadas como para hundirse en su interior. No sintió enojo ni decepción, solo la sensación conocida de distancia que había crecido durante años. La petición de dinero era simple, clara y sin afecto, como si su relación se hubiera reducido a una línea en una contabilidad. Se recostó en la silla, la madera crujió suavemente bajo su peso, y exhaló por la nariz. El estudio a su alrededor parecía igual, pero algo silencioso había cambiado. El aire se sentía más frío y las sombras se alargaban sobre el suelo. Miró de nuevo la fotografía de Mercer, estudiando la expresión segura que parecía pertenecer a alguien completamente distinto. Aquel niño que una vez se sentó a su lado en el garaje, aprendiendo a sostener una llave inglesa, había desaparecido,
convertido en un hombre que escribía cartas formales firmadas con su nombre completo. Steven trazó los bordes de la foto con el pulgar y la dejó de nuevo sobre la mesa. Tomó una pluma, pensando en responder de inmediato, pero se detuvo antes de que la punta tocara el papel. No había nada que pudiera decirse que sonara correcto. Cualquier respuesta, ya fuera aceptación o negativa, llevaría un peso de significado que ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentar. Así que, en lugar de eso, dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón superior del escritorio. Podía esperar. Todo en su vida parecía esperar ahora. Se levantó de la silla, apagó la luz y caminó hacia la sala. La casa estaba tenue, salvo por la pequeña lámpara junto a su sillón. Se sentó despacio, dejando que el cojín lo envolviera, y cerró los ojos. El tic-tac del reloj llenó la habitación otra vez, marcando cada segundo con un ritmo que se había vuelto tanto compañía como recordatorio. Pensó entonces en Eleanor, en cómo solía sentarse frente a él en esa misma habitación, con las piernas recogidas, leyendo en silencio. Hubo años en los que aún compartían pequeñas alegrías cotidianas, caminatas matutinas, largos paseos en coche, noches escuchando música sin hablar. Las discusiones llegaron después, formadas lentamente a partir de años de decepciones no dichas. Él había trabajado demasiado, ella se había sentido invisible. Cuando ella se fue, llevándose a Mercer, él se dijo que el tiempo lo arreglaría, que su hijo volvería cuando creciera y comprendiera. Pero la comprensión tiene su propio ritmo, uno que rara vez coincide con las esperanzas de un padre. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Fue leve pero claro. Abrió los ojos, dudando si lo había imaginado, y lo escuchó de nuevo. Se puso de pie, con las rodillas rígidas, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, encontró a Virginia afuera, sosteniendo un pequeño plato cubierto. Hice demasiada sopa, dijo con una sonrisa amable. Pensé que podrías querer un poco. Él le dio las gracias y tomó el plato. El olor a verduras y hierbas llenó el aire. Intercambiaron algunas palabras sobre el clima de la noche, y ella mencionó que sus nietos habían estado de visita, dejando su casa más ruidosa de lo habitual. Steven sonrió cortésmente, le deseó buenas noches y cerró la puerta. Colocó el plato sobre la encimera, lo destapó y lo removió con una cuchara. Se veía cálido y casero, el tipo de comida que ofrecía consuelo incluso sin ser pedida. Sirvió una pequeña porción en un cuenco y comió en silencio, mientras el reloj marcaba el paso del tiempo detrás de él. El calor de la sopa se extendió por su pecho, anclándolo en la simplicidad del momento. Cuando terminó, lavó el cuenco y volvió a mirar la carta sobre el escritorio. Sabía que enviaría algo. No porque Mercer lo exigiera, sino porque eso era lo que hacían los padres, ayudaban, incluso cuando la ayuda no era valorada. Sin embargo, esta vez sintió algo distinto dentro de sí. La idea de enviar solo dinero le parecía incompleta, como si perpetuara la misma distancia silenciosa que había vaciado su relación. Pensó en la caja de madera del cobertizo, la que tenía las iniciales de Eleanor y la carta antigua dentro. Había algo en ese recuerdo, una sensación tranquila de final y de cosas no dichas, que lo hizo reconsiderar lo que significaba dar. Caminó de nuevo al estudio, abrió el cajón y desplegó la carta de Mercer otra vez. La escritura era pulcra y deliberada, un reflejo de la suya décadas atrás. La leyó una vez más y luego la dobló, colocándola junto a la foto sobre el escritorio. Mañana iría al banco. Escribiría un cheque, como se le pedía, pero también prepararía algo más, algo que Mercer no esperaba. Un gesto, tal vez, que llevara significado donde las palabras habían fallado. No era venganza ni sentimentalismo, era claridad. Miró por la ventana. La noche se había profundizado y el cielo estaba cubierto de nubes finas que ocultaban las estrellas. El viento se movía suavemente entre los árboles, produciendo un sonido hueco que se deslizaba por la rendija abierta de la ventana. Steven se acercó y la cerró a medias. La casa se sintió más cálida después de eso, más pequeña pero segura.
Apagó la lámpara, dejando solo el resplandor tenue del pasillo para guiarlo de regreso al dormitorio. Al recostarse, miró el techo, siguiendo el patrón familiar de luz y sombra proyectado por el farol de la calle. El sonido del reloj llegaba hasta allí, constante y paciente. Sus pensamientos se detuvieron en Mercer una última vez antes de que el sueño lo venciera. Se preguntó si su hijo alguna vez pensaba en los mismos pequeños momentos, el olor a lluvia tras sus viajes de pesca, el sonido de la leña crujiendo en la chimenea, el zumbido constante del taller donde construyeron su primer barco en miniatura. Probablemente no. Pero ya no importaba. La noche se extendió silenciosa a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza, sino una certeza tranquila sobre lo que haría a continuación. El plan era simple, responder la carta no con palabras de decepción ni con gestos de generosidad, sino con algo que pudiera, aunque fuera por un instante, recordarle a Mercer de dónde venía y del amor callado que nunca se había ido. La mañana llegó en silencio, la luz filtrándose a través de las cortinas finas en franjas largas y suaves. Steven se levantó a las 6, como siempre, su cuerpo siguiendo el mismo ritmo inalterable. Se movió por la casa en silencio, preparó té y se quedó de pie junto a la ventana mientras el vapor se elevaba de la taza. El jardín afuera estaba húmedo por el rocío temprano, y una tenue neblina se aferraba a las ramas bajas de los árboles. Observó cómo el primer pájaro aterrizaba cerca de la cerca, picoteaba suavemente el suelo y luego volvía a volar. El mundo más allá de su ventana seguía con su tranquila indiferencia, de la misma forma en que lo había hecho a través de cada alegría y pérdida. Al terminar su té, Steven fue al pequeño cajón del pasillo y sacó su talonario de cheques. El papel se sentía crujiente, sin usar durante meses. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Mercer hacía los deberes de niño, y comenzó a escribir. Su letra se había vuelto más lenta con los años, pero seguía firme. La pluma se deslizó sin vacilar mientras anotaba la cantidad que Mercer había solicitado. Firmó su nombre al final, dobló el cheque con pulcritud y lo colocó dentro de un sobre. Pero al dejarlo a su lado, no lo selló de inmediato. Lo miró largo rato, con una expresión serena pero reflexiva. Algo en él rechazaba la simpleza del gesto. Había pasado años intentando comprender lo que su hijo necesitaba, pero ahora entendía algo distinto, lo que a Mercer realmente le faltaba no era dinero sino significado. La distancia entre ambos se había llenado de cosas no dichas y quizá esta era su última oportunidad de hablar sin palabras. Se levantó, caminó al estudio y abrió el cajón donde descansaba la vieja caja de madera de Eleanor. Un leve aroma a madera añeja surgió al levantar la tapa. Dentro, la carta que había escrito años atrás seguía intacta, la tinta algo desvaída pero legible. La leyó de nuevo, su propia voz resonando en las palabras, una versión más joven de sí mismo tratando de tender el mismo puente que aún seguía abierto. No era dramática ni sentimental, solo honesta. Dobló de nuevo la carta, la colocó en un sobre nuevo y lo deslizó bajo el cheque. Juntas, se sentían completas, una práctica, la otra personal. Esta vez selló el sobre y escribió el nombre de Mercer con letras firmes en el frente. Cuando terminó, exhaló en silencio, una respiración larga y lenta que pareció liberar algo en su pecho. Dejó el sobre a un lado, listo para enviarlo más tarde ese día. La mañana continuó con tareas pequeñas y ordinarias. Salió, podó algunas ramas, barrió hojas caídas y reparó el pestillo de la puerta del jardín que se había aflojado. Cada acción llevaba su ritmo, una satisfacción tranquila por el trabajo hecho sin prisa. La repetición lo calmaba, llenando las horas que, de otro modo, se disolverían en pensamientos. Al mediodía, Virginia apareció de nuevo junto a la cerca con una pequeña bandeja cubierta con una toalla. Horneé esto temprano, dijo. Demasiado para mí sola. Steven sonrió levemente y se encontró con ella a medio camino. Bajo la toalla había varios panecillos, todavía tibios. Le dio las gracias y hablaron unos minutos de cosas sencillas, el estado del jardín, la lluvia que se acercaba, la visita de su hija la próxima semana. Cuando ella se fue, dejó los panecillos en la encimera y se preparó otra taza de té.
El calor de la pequeña comida llenó la cocina silenciosa. Después de comer, se cambió a una camisa limpia y caminó hacia el pueblo. La oficina de correos estaba a poca distancia, aunque con sus pasos lentos se sentía más lejos. El aire llevaba un leve olor a lluvia y pudo notar la humedad pegándose a su piel. Dentro, la sala estaba casi vacía. Saludó a la empleada, una mujer mayor a la que veía desde hacía años, y le entregó el sobre. Correo estándar, dijo. Ella lo pesó, lo selló y le dio el recibo. Al salir, las primeras gotas comenzaron a caer, golpeando suavemente sus hombros. No se apuró. El regreso fue tranquilo, la carretera lisa y brillante bajo la luz amortiguada. Para cuando llegó a su portón, la lluvia era constante pero suave. Dejó la chaqueta a secar en un gancho cerca de la puerta y fue a la sala. El tic-tac familiar del reloj volvió a llenar el silencio. Se sentó en el sillón, con las manos sobre las rodillas, y dejó que la calma de la tarde lo envolviera. En algún lugar lejano, un hijo recibiría pronto una carta, una que llevaba más que la cifra escrita en el cheque. Steven no esperaba gratitud ni reconocimiento. No esperaba nada. Pero sintió una serena sensación de cierre, como si un capítulo largo e inconcluso se hubiese cerrado con suavidad. La lluvia siguió hasta la noche, tamborileando sobre el techo. El ritmo era constante, casi acompasado con el viejo reloj. Se descubrió escuchando a ambos, no como recordatorios del paso del tiempo, sino como prueba de que la vida seguía avanzando, incluso en formas pequeñas e inadvertidas. Encendió la lámpara a su lado y abrió un libro que había leído muchas veces. Las palabras fluían con facilidad, aunque en realidad no leía. Sus ojos seguían las líneas mientras sus pensamientos se iban a otros lugares, hacia momentos que lo habían formado, errores que había aceptado y la tranquila comprensión de que la vida rara vez ofrece finales perfectos, solo la posibilidad de seguir con gracia. La luz de la habitación se volvió más suave a medida que la noche se acercaba. Cuando por fin dejó el libro, miró una vez más el escritorio vacío donde había estado la carta. El espacio se sentía más liviano ahora, menos cargado de recuerdos. Apagó la lámpara, se levantó despacio y caminó hacia la ventana. El jardín relucía bajo la lluvia, los árboles se mecían levemente con el viento. Permaneció allí un largo momento, observando el movimiento sereno del mundo exterior, y en esa quietud no sintió soledad, sino paz, la que no viene de olvidar, sino de entender al fin lo que puede y no puede cambiar. Los días siguientes pasaron en silencio, cada uno encajando suavemente en el siguiente. Steven mantuvo su ritmo habitual, encontrando un equilibrio tranquilo en la rutina. Las mañanas empezaban con té, el leve crujido de las tablas del suelo y el zumbido ligero del refrigerador que lo había acompañado por décadas. Afuera el aire se había enfriado y volvió a usar su viejo suéter de lana, el que Eleanor le había tejido en su primer invierno en la casa. Se había aclarado con los años, pero la tela aún abrigaba. Se movía por la casa con gestos lentos y deliberados, quitando el polvo de los estantes, mirando el jardín por la ventana y cuidando las pocas plantas que todavía florecían. La vida se había estrechado hasta un ritmo estable y manejable, donde el silencio no era una carga sino una forma de compañía. La mañana del tercer día después de enviar la carta recibió un mensaje. Era un texto breve de Mercer. Las palabras eran educadas pero distantes, una simple confirmación de que el cheque había llegado. No mencionaba la carta incluida, ninguna reacción, solo un acuse. Steven lo leyó 2 veces antes de dejar el teléfono a un lado. No esperaba más, aunque una parte de él había albergado en silencio la esperanza de que Mercer escribiera algo más, unas palabras de calidez, quizá curiosidad. Pero no llegó, y lo aceptó con la misma calma con la que había aprendido a llevar la mayoría de las cosas. Salió al jardín, dejando que el aire frío le tocara la cara. Las ramas estaban ya desnudas y el suelo cubierto por una capa fina de hojas caídas. Tomó el rastrillo del cobertizo y comenzó a despejar los senderos, amontonando hojas que después quemaría. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el leve aroma del humo de una chimenea cercana. Era un olor propio de esta estación, honesto y que anclaba.
Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban sin rumbo. Recordó a Mercer de niño, siguiéndolo con preguntas interminables, lleno de curiosidad por todo, cómo corría el agua por las tuberías, cómo crecían los árboles, cómo los relojes marcaban el tiempo. Esos momentos habían sido simples y puros. En algún punto, la vida se volvió complicada, llena de decisiones y expectativas que poco a poco los apartaron. No pudo señalar el instante exacto en que la distancia se volvió permanente, había llegado gradualmente, como llegan las sombras de la tarde hasta que, sin darse cuenta, todo es oscuridad. Al terminar de rastrillar, Steven apoyó los brazos en el mango y miró hacia el cielo. Las nubes eran pesadas pero tranquilas, de esas que traen lluvia constante en lugar de tormentas. Se quedó allí un buen rato, dejando que su aliento formara pequeñas nubes en el aire frío. Cuando volvió adentro, el calor de la casa lo recibió como un abrazo conocido. Guardó el rastrillo en la esquina, se quitó el suéter y se sentó cerca del calefactor unos minutos, escuchando el crujido leve al encenderse. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Había llegado otro mensaje de Mercer, esta vez más largo. Steven lo leyó con atención. Mercer escribió que agradecía el dinero y que le daría un buen uso, mencionando un proyecto en el que estaba trabajando, algo relacionado con su empresa. Al final, había una línea breve, no esperaba la carta dentro. Fue diferente leer tus palabras después de tantos años. Eso fue todo, pero fue suficiente. Steven se recostó en la silla, leyendo esa última frase de nuevo. No era una disculpa ni una reconciliación, pero sí una pequeña apertura, un reconocimiento de que algo lo había alcanzado. Respondió simplemente, me alegra que la hayas recibido. Cuídate. Nada más, nada menos. Al enviar el mensaje, una calma ligera se extendió por él. No necesitaba una respuesta. Lo que importaba ya había sucedido. La carta había encontrado su camino a través de la distancia, no por medio de argumentos ni persuasión, sino mediante una sinceridad tranquila. Al caer la tarde, Steven preparó la cena, poniendo la mesa para uno, como siempre. La sopa hervía suavemente en la estufa, llenando la habitación con un aroma familiar. Comió despacio, mirando por la ventana el cielo que se oscurecía. La lluvia regresó, golpeando suavemente el cristal, con un ritmo constante y sin prisa. Después de limpiar, encendió la pequeña lámpara junto a su sillón y abrió el libro que había dejado a medio leer. Sus ojos siguieron las palabras, aunque su mente vagaba por otros lugares, repasando recuerdos de días pequeños y sin importancia que ahora parecían valiosos en su sencillez. Pensó en cómo Mercer solía quedarse dormido en el asiento trasero del coche durante los viajes largos, con la cabeza apoyada contra la ventana. Pensó en Eleanor, tarareando suavemente mientras doblaba la ropa, sin saber que esos momentos ordinarios se convertirían algún día en sus recuerdos más vívidos. Cerró el libro y dejó su mano sobre la cubierta. Afuera, el mundo continuaba con su ritmo silencioso, inmutable y paciente. La lluvia disminuyó hasta volverse una llovizna, y luego se detuvo por completo. Se levantó, apagó la lámpara y se dirigió al dormitorio. Las sábanas estaban frescas contra su piel al recostarse, mirando hacia la ventana. A la luz tenue de la luna, se dibujaban las siluetas del jardín, suaves y difusas, los árboles y las cercas apenas perceptibles. Sus pensamientos se dirigieron una vez más hacia Mercer. En algún lugar lejano, su hijo quizá estaría leyendo la carta otra vez, o tal vez no. No importaba. Lo importante era que las palabras habían sido escritas, el silencio roto, y en algún rincón tranquilo de ambas vidas, algo había cambiado, casi imperceptible pero suficiente para sentirse. Steven cerró los ojos, escuchando el tic-tac constante del reloj en la otra habitación, y se permitió el raro consuelo del descanso que no venía de una resolución, sino de la aceptación. La mañana siguiente comenzó como todas, aunque había una ligereza en el aire que Steven no sentía hacía tiempo. La lluvia se había disipado durante la noche, dejando una claridad pálida sobre el jardín, de ese tipo que llega después de varios días grises. Siguió su rutina habitual, hervir agua, preparar té, abrir las cortinas,
pero algo en la mañana se sentía distinto, como si el silencio se hubiera suavizado. Tomó su taza y salió al pequeño porche donde solía sentarse en los veranos con Mercer, observando las tormentas pasar. Las tablas bajo sus pies estaban frías pero firmes. Se apoyó en la baranda, respirando el aire fresco. Los árboles aún goteaban humedad, y el aroma tenue de la tierra mojada se mezclaba con la dulzura de la fruta caída. Más allá del jardín, escuchó el ladrido distante de un perro, y luego nada. Permaneció allí en silencio, sin pensar en nada en particular, solo consciente de que el mundo seguía en movimiento sin importar cómo las personas cambiaban o se alejaban. Al regresar adentro, el teléfono sobre la encimera parpadeó con un nuevo mensaje. Era de Mercer otra vez. Las palabras eran cuidadosas, como si hubiesen sido elegidas lentamente. Decía que había leído la carta 2 veces, que lo había sorprendido y que le hizo recordar cosas que no pensaba desde hacía años. No se extendía, solo mencionaba que tal vez podrían hablar adecuadamente pronto. Steven leyó el mensaje, dejándolo reposar en sus pensamientos antes de responder. Escribió una respuesta sencilla: eso sería agradable. No hacía falta más. Dejó el teléfono sobre la encimera y continuó su día. La idea de una conversación después de tanto tiempo se sentía a la vez lejana y cercana, como ver tierra entre la niebla. No imaginó que podría salir de ello, solo sabía que estaría listo para escuchar. Las horas pasaron con un ritmo tranquilo. Pasó la mañana reparando una bisagra suelta en la puerta del cobertizo, apretando cada tornillo con paciencia. Sus manos estaban firmes, sus movimientos tranquilos. El acto de arreglar cosas siempre le había dado paz. Al mediodía, Virginia volvió a aparecer, llamándolo desde la cerca. Tenía un pequeño paquete en las manos, algo que, dijo, habían dejado en su puerta por error. Él le dio las gracias y lo llevó adentro. Era un pedido de artículos domésticos, jabón, fósforos, té, cosas que había encargado días atrás y ya había olvidado. Hablaron brevemente, y ella mencionó que quizás se mudaría con su hija pronto. Su tono era práctico, pero sus ojos mostraban una leve vacilación. Steven asintió con comprensión. «Tiene sentido», dijo. «Allí tendrás compañía». Ella sonrió, y él supo que apreciaba la sencillez de su respuesta. Cuando se fue, la casa volvió a sentirse un poco más vacía, aunque ya estaba acostumbrado a ese tipo de silencio. La luz de la tarde se extendía larga por la sala, tiñéndola de tonos ámbar suaves. Steven se sentó en el escritorio, abrió un cajón y ordenó algunos papeles. Entre ellos estaba el viejo talonario de cheques, ahora con una página menos. Lo colocó cuidadosamente, cerró el cajón y dejó sus manos sobre la superficie lisa del escritorio. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la foto de Mercer, la que había impreso de internet, la que había observado tantas veces que cada sombra en el rostro de su hijo le era ya familiar. Durante años se había preguntado si esa imagen representaba realmente quién era Mercer o si era solo una versión construida para el mundo exterior, una expresión medida para parecer segura. Ahora, después de la carta, sentía que una pequeña capa bajo esa imagen había empezado a revelarse, algo más humano, menos distante. Pensó en cómo sería escuchar otra vez la voz de su hijo, no el tono breve y educado de años atrás, sino algo natural, sin defensas. Quizá ocurriría. Quizá no. En cualquier caso, no sentía ansiedad. Algunos puentes se reconstruyen lentamente, sin que nadie los fuerce. La tarde llegó en silencio. Steven preparó una comida sencilla y la comió junto a la ventana, observando cómo se desvanecía la última luz. El cielo se volvió gris suave, luego más oscuro, hasta que solo quedaron las siluetas difusas de los árboles. Lavó los platos, limpió la encimera y encendió la pequeña radio. Una pieza lenta de piano sonaba, constante y serena. Llenó la habitación con una calidez que no necesitaba palabras. Se sentó en el sillón y dejó que el sonido permaneciera. La carta, los mensajes, el silencio entre ellos, todo formaba ahora parte del mismo ritmo constante.
comprendió con claridad algo que no había entendido en años: la vida no avanza en líneas rectas, se curva, gira y, a veces, regresa en silencio al punto donde comenzó, no para repetirse, sino para reconciliarse. Cuando la música terminó, se levantó, apagó la radio y caminó hacia la puerta trasera. Afuera, la luna había ascendido, pálida y distante sobre los árboles. El jardín brillaba tenuemente bajo su luz. Salió sin zapatos, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. El suelo estaba húmedo pero firme, el aire afilado y limpio. Levantó la vista hacia la luna, su aliento visible en el frío. El silencio de la noche era total, pero no pesado. Era una quietud viva, llena de comprensión silenciosa. Permaneció allí largo rato, luego regresó adentro, cerrando la puerta con suavidad. El reloj en la sala retomó su tic-tac suave, como si le diera la bienvenida de nuevo. Apagó las luces y se fue a la cama. Antes de dormirse, sus pensamientos regresaron al mensaje de Mercer, breve, cauteloso, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, la idea del mañana no le pareció lejana ni vacía. Le pareció posible, sencilla y suficiente. Steven despertó con un cielo matinal apagado, la luz gris y quieta, el aire cargado con el olor a tierra húmeda tras otra noche tranquila de lluvia. El sonido familiar del reloj lo guió al despertar, su ritmo constante resonando por las habitaciones vacías como un viejo compañero. Se levantó de la cama, estiró con cuidado la espalda y caminó hacia la cocina, cada paso lento pero seguro. La tetera siseó suavemente mientras la llenaba de agua. Tomó la misma taza que usaba cada mañana, con los bordes mellados pero suaves por años de uso. Cuando el agua comenzó a hervir, la vertió sobre las hojas de té y observó el vapor enroscarse hacia arriba, moviéndose como un recuerdo tenue. La mañana estaba en silencio salvo por el silbido suave del viento afuera. De pie junto a la ventana, sorbió su té y notó que el manzano junto a la cerca había perdido casi todas sus hojas durante la noche. Debajo, el suelo estaba alfombrado de amarillo y marrón, señal de que otra estación se acercaba a su fin. Vio a una ardilla cruzar la cerca con movimientos vivos e inquietos y sintió un extraño consuelo en esa pequeña energía decidida. El mundo exterior seguía su ritmo callado, y él halló paz al observarlo. Al terminar el té, dejó la taza en el fregadero y miró hacia el estudio, donde antes había reposado la carta de Mercer. El escritorio estaba limpio ahora, libre de papeles y desorden, pero el espacio aún retenía el eco leve de aquel momento. El pensamiento de Mercer ya no llevaba el peso opaco de antes, ahora llegaba como una presencia tranquila, algo distante pero familiar. Pensó en llamarlo, pero dudó. No había prisa, ni urgencia. El silencio entre ellos ya no era hostil, solo quieto, como el espacio entre respiraciones. En su lugar, se volvió a la pequeña lista de tareas que había escrito la noche anterior: cambiar la bombilla del pasillo, arreglar la bisagra floja de la puerta del baño, barrer el porche. La lista no era una necesidad, era una manera de darle forma al día. La recorrió con método, punto por punto. La bombilla fue fácil. La bisagra exigió más paciencia. Mientras trabajaba, su mente fluía libre, sin apuro ni nudos. Pensó a veces en Eleanor, no con amargura, sino como parte del largo hilo de su vida que lo había moldeado en el hombre callado que era. Imaginó que quizá ella vivía en algún lugar apacible, tal vez cerca de un parque o del mar, rodeada de rutinas como el de las suyas. La idea no trajo tristeza, solo el reconocimiento suave de que vidas que un día se entrelazaron pueden separarse y conservar aún rastros de ternura. Al mediodía terminó los quehaceres y salió de nuevo. El aire se había enfriado. El cielo colgaba bajo y pálido. Caminó el perímetro del jardín, inspeccionando la cerca y notando donde la madera había empezado a debilitarse. La arreglaría pronto, aunque no ese día. Al volver hacia la casa, notó un sobre pequeño atascado en la puerta del jardín. Su nombre estaba escrito con letra pulcra. Miró alrededor, pero la calle estaba vacía. Llevó el sobre adentro, lo dejó sobre la mesa y se sentó para abrirlo. La nota era de Mercer. No era larga,
apenas unas líneas en la letra familiar y cuidadosa de su hijo. Mercer escribía que había estado pensando en visitarlo pronto, que no sabía cuándo, pero quería intentarlo. No hacía promesas ni ponía fechas, solo expresaba el pensamiento como algo genuino. Steven leyó las palabras despacio, dejándolas hundirse. La escritura tenía trazos del niño que recordaba, precisa, ligeramente inclinada, pero deliberada. Dobló la nota, la devolvió al sobre y la dejó sobre la mesa. Su corazón no se aceleró, pero una calidez estable se le acomodó en el pecho, una sensación desconocida desde hacía años. No le contó a nadie sobre la carta. No era algo que necesitara compartirse. La casa, el jardín, el silencio, todo parecía entenderlo sin que hiciera falta decir nada. Pasó el resto del día ordenando rincones pequeños, moviendo libros, limpiando estantes, ajustando cortinas. Eran gestos menores, pero tenían significado, como si preparara el espacio para algo nuevo sin romper su paz. Al anochecer, encendió la lámpara junto al sillón y se sentó con un libro otra vez. La radio sonaba suave al fondo, una voz tranquila hablando de patrones de clima lejanos. Sus pensamientos vagaron con facilidad, sin aferrarse al pasado ni correr hacia el futuro. Imaginó a Mercer de pie en el umbral algún día próximo, torpe pero sincero, sin saber qué decir. Imaginó el silencio que llegaría antes de que las palabras encontraran su sitio y comprendió que incluso el silencio podía bastar. Apagó la radio y se quedó en la quietud, observando cómo la luz de la lámpara se expandía por la habitación. La fotografía de Mercer en el escritorio atrapó esa misma luz y, por un instante, pareció distinta, más suave, más humana. Las líneas del rostro eran menos rígidas, como si el tiempo mismo hubiera desplazado la expresión hacia algo más amable. Steven no sintió necesidad de hablar ni deseo de explicar lo ya vivido. Solo quería una continuación sencilla, un entendimiento callado que no necesitara disculpas ni largos discursos. Afuera, la noche se profundizó. El viento rozó los cristales, trayendo el murmullo de las hojas en el jardín. Se levantó, apagó la lámpara y miró por última vez la fotografía antes de irse a la cama. El reloj marcaba con constancia el fin de otro día que, a su modo, se sentía completo. Se recostó y cerró los ojos, el sonido del reloj mezclándose con su respiración. El sueño llegó despacio pero en paz, guiado por el conocimiento sereno de que algo había empezado a repararse, no perfectamente ni de golpe, pero lo suficiente para traer luz a la quietud. Los días siguientes se desenvolvieron con el mismo ritmo tranquilo, aunque algo sutil había cambiado en el mundo de Steven. Cada mañana seguía despertando a las 6, preparaba su té y se quedaba junto a la ventana para saludar la luz pálida del amanecer, pero ahora había un hilo de anticipación tejido en la calma. No era una espera inquieta, sino la conciencia de que el cambio podía acercarse. La nota de Mercer descansaba en la pequeña mesa junto al reloj, doblada con cuidado dentro de su sobre. Steven no la había movido desde el día en que llegó, aunque a menudo sus ojos se desviaban hacia ella al pasar por la habitación. No la releía. Las palabras ya estaban grabadas en su mente. He estado pensando en visitar pronto. Esa frase sencilla pesaba más que cualquier disculpa. No era una promesa, pero bastaba para estabilizar algo que durante mucho tiempo había sido incierto. El jardín estaba callado bajo el frío suave de los albores del invierno. Los árboles, desnudos ahora, estiraban sus ramas contra un cielo gris apagado. Steven pasó parte de la mañana recogiendo las últimas manzanas caídas, separándolas y guardando solo las que aún estaban firmes para cocinar. Ese acto simple trajo un orden sereno a su día. Más tarde, las peló y cortó en la cocina, el olor tenue de la fruta llenó el aire. Mientras servían con azúcar y canela, el recuerdo de Eleanor volvió sin ser llamado. Ella preparaba la misma receta, tarareando en voz baja mientras Mercer esperaba en el mostrador, impaciente por probar la compota tibia. El recuerdo era claro, la luz del sol por la ventana, el niño golpeando la cuchara en la mesa, la risa breve cuando la cuchara caía al suelo. Steven removió la olla lentamente, dejando que el aroma perdurara. El pasado se sentía cercano, pero no pesado.
Cuando la compota estuvo lista, la vertió en un frasco de vidrio, la dejó enfriar y la puso en la encimera. No planeaba comer mucha. Parte de él esperaba tener pronto a alguien con quien compartirla. Por la tarde se sentó en el porche con un libro que no leyó, escuchando el sonido del viento entre los árboles. La quietud se había vuelto algo que comprendía profundamente, una vieja amiga que no pedía más que presencia. Pensó en la visita de Mercer, preguntándose cómo sería verlo de nuevo tras tantos años. No la imaginó con detalle ni creó expectativas, solo oyó en su mente el sonido leve de pasos acercándose al portón, la breve pausa antes de los golpes en la puerta. Esa imagen sola bastaba para consolarlo. El cielo oscureció temprano, las nubes se reunieron bajas, insinuando nieve. Vio encenderse las luces de Virginia al otro lado de la cerca. Ella le había dicho que se iría pronto, a vivir cerca de su hija. Sintió una tristeza callada al pensarlo, aunque no la mostró. La gente se va, la gente llega, y los espacios entre ambos permanecen, llenos de memoria y del ritmo constante de la vida. Al anochecer, Steven cocinó una cena ligera y encendió la radio para hacerse compañía. La voz suave del locutor habló de un clima más frío, aconsejando prepararse para la primera nevada de la temporada. Las palabras se mezclaron con el zumbido tenue de la calefacción, una combinación familiar y tranquilizadora. Después de cenar, limpió la cocina y fue al estudio. La fotografía de Mercer seguía en el escritorio, aunque ya no se sentía como una imagen distante de alguien desconocido. Se había suavizado en su percepción, como si el hombre de la foto se hubiera acercado un poco, menos inalcanzable. Al lado, había un sobre vacío, del mismo tipo que había usado antes. Tomó una hoja y escribió unas líneas. Las palabras llegaron despacio, firmes y medidas. No lo planificó, solo quiso escribir algo que quizá algún día importara. Querido Mercer, si vienes, el portón estará abierto. La llave sigue bajo la maceta vieja del porche. No necesitarás llamar. Hizo una pausa, lo releyó y añadió, hay compota de manzana en la cocina. Solías amarla. No lo firmó. Dobló el papel, lo guardó en el sobre y lo dejó sobre la mesa junto al reloj. No estaba destinado a enviarse, era algo que sostuviera la posibilidad de lo que podía venir. La noche se profundizó a su alrededor, quieta y silenciosa. Apagó las luces y se fue a dormir, con el resplandor tenue del reloj proyectando formas pequeñas en el techo. Durmió en paz. En sueños vio a Mercer niño otra vez, corriendo por el jardín, su risa viajando por el aire como luz entre hojas. Al amanecer, el mundo afuera había cambiado. Había nevado durante la noche, suave y ligera, cubriendo el jardín con una capa blanca. El aire era afilado, lo bastante frío para morder en los bordes de la respiración. Steven se quedó junto a la ventana, mirando la caída lenta de copos que aún descendían, cada uno posándose sin sonido. Sintió algo moverse en él, una esperanza tranquila, frágil pero real. La carta en la mesa, la nota doblada de Mercer, la nieve afuera. Todo parecía encajar, señales de un mundo que seguía avanzando con suavidad, por lento que fuera. Se colocó una bufanda y salió. La nieve crujió bajo sus botas. El aire estaba tan quieto que podía oír el eco leve de sus propios movimientos. Quitó la nieve de la barandilla del porche y miró hacia el portón. Estaba cerrado pero sin llave, tal como lo había dejado, a la espera. Permaneció allí un rato, observando la calle tranquila, sin esperar nada, pero abierto a lo que pudiera venir. Luego regresó adentro, el calor de la casa lo recibió de nuevo, y el tic-tac constante del reloj lo acompañó al cruzar la puerta. El día se asentó en un ritmo quieto y paciente. La nieve siguió cayendo a intervalos lentos, cubriendo el suelo con precisión silenciosa. Steven recorrió la casa cumpliendo sus tareas habituales, aunque cada movimiento se sentía más suave, menos deliberado, como si el silencio a su alrededor se hubiera profundizado hasta volverse casi sagrado. La tetera volvió a hervir, y el calor de la taza fue constante en sus manos mientras se quedaba junto a la ventana. El jardín, antes lleno de color y sonido,
ahora yacía bajo una sábana blanca y calmada, con los árboles desnudos e inmóviles. El aire traía un resplandor pálido del cielo, difuso y suave. De vez en cuando miraba la carretera más allá del portón, donde las huellas de los neumáticos cortaban la nieve. No esperaba que llegara nadie, pero la idea permanecía en un rincón de su mente, suave y constante. Después del desayuno barrió el porche, abriendo un sendero estrecho hasta el portón. El acto le dio una satisfacción serena, no por expectativa sino por orden, la pequeña dignidad del cuidado. Al terminar apoyó la escoba en la pared y se quedó allí un momento, respirando el aire cortante del invierno. Había tanto silencio que podía oír el silbido leve del viento moviéndose entre las ramas vacías. Su aliento formó pequeñas nubes que se desvanecían tan rápido como aparecían. Se volvió hacia la casa y se detuvo. Entre el ligero vaivén de la nieve creyó ver movimiento al final de la calle. Una figura avanzaba despacio, con la cabeza gacha, envuelta en un abrigo oscuro. Por un segundo pensó que era un efecto de la luz, pero la silueta se volvió más nítida con cada paso. El corazón de Steven no se aceleró, pero su respiración se acortó apenas. Permaneció quieto, con las manos a los costados. La figura llegó al portón, se detuvo y lo levantó con cuidado. La nieve crujió bajo sus botas. Cuando alzó la vista, Steven reconoció el contorno familiar de un rostro, más viejo, cansado, pero inconfundible. Mercer estaba allí, con una bolsa pequeña en una mano y una incertidumbre leve en los ojos. El momento se estiró en un reconocimiento silencioso. No llegaron palabras de inmediato. Steven dio un paso, luego otro, hasta quedar a pocos pies. El aire entre ambos llevaba el peso de los años, y aún así no resultaba pesado. Era quieto, abierto. Mercer asintió apenas. «Hola, papá», dijo, con palabras simples y casi tímidas. Steven asintió una vez, con voz tranquila. «¿Encontraste la llave?» Mercer esbozó una sonrisa tenue, más de costumbre que de seguridad. «Estaba justo donde dijiste». Permanecieron allí un instante más, hasta que Steven señaló la puerta. «Entra. Hace frío». Dentro, la casa se sentía más cálida, aunque entre ellos flotaba una torpeza callada. Steven tomó el abrigo de Mercer y lo colgó. El más joven miró alrededor, recorriendo con la vista los pequeños detalles del hogar. Los muebles gastados, las fotografías enmarcadas, el tic-tac suave del reloj. «Se ve igual», dijo en voz baja. Steven asintió. «Aquí no cambian muchas cosas». Fue a la cocina y sirvió té para ambos. Mercer se sentó a la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada baja. El silencio no era incómodo, era cuidadoso, medido. Cuando Steven puso la taza frente a él, Mercer murmuró un gracias. Durante un rato no dijeron nada, solo el sonido leve de las cucharillas contra la porcelana llenó la habitación. Al fin Mercer habló otra vez. «Leí tu carta de nuevo. La que enviaste con el cheque». Steven alzó la vista, tono parejo. «Imaginé que lo harías». Mercer asintió despacio. «Al principio no supe qué pensar. Fue extraño leer algo que escribiste hace tanto. Pero, tuvo sentido. Más de lo que esperaba». Sus palabras eran firmes, aunque se notaba el esfuerzo detrás. Steven no se apresuró a ocupar el espacio, solo escuchó, con el rostro tranquilo y atento. Mercer continuó, mirando la mesa. «Creo que estuve enojado mucho tiempo, y ni siquiera puedo decir por qué exactamente. Tal vez no entendía las cosas entonces». La voz de Steven fue baja. «Pasa. Todos aprendemos tarde». Mercer sonrió levemente, y la sonrisa se apagó enseguida. «Supongo que sí». La conversación se detuvo otra vez. El vapor se elevaba de las tazas y se desvanecía en el aire quieto. Steven estudió el rostro de su hijo, las líneas junto a los ojos, el gris incipiente en el cabello. El tiempo lo había cambiado,
lo había suavizado del modo en que solo la vida puede hacerlo. Cuando Mercer por fin alzó la mirada, sus ojos se encontraron y no hubo resentimiento, solo un reconocimiento cauto y sereno. Entonces Stephen habló, en tono natural. Debes tener hambre. Hay comida. Se levantó y fue a la encimera, sacando el frasco de compota de manzana. Mercer lo observó mientras su padre la servía en un cuenco, el aroma a canela llenó el espacio. Cuando Stephen lo colocó frente a él, Mercer dudó un segundo y probó un bocado. El sabor le arrancó una sonrisa franca y breve. ¿Aún haces esto?, preguntó en voz baja. A veces, respondió Stephen. No tan bien como tu madre, pero se acerca. Mercer asintió, casi un susurro. Sabe igual. Terminaron la comida en silencio, ya no tenso sino cómodo, compartido. Al concluir, Mercer se acercó a la ventana. Afuera, la nieve había amainado y los copos caían en espirales suaves. Aquí es tranquilo, dijo. Olvidé lo silencioso que puede ser. Stephen se unió a él. Sigue así, respondió. Es lo único que no se va. Mercer giró un poco, con gesto pensativo. Creo que necesitaba silencio por un tiempo. Stephen asintió una vez, y durante un largo momento se quedaron juntos, dos figuras enmarcadas por la luz pálida del invierno, sin hablar pero sin distancia. Los años entre ellos parecían descansar con suavidad en esa quietud, ni olvidados ni pesados, solo comprendidos. Cuando Mercer al fin se volvió, había algo más ligero en sus ojos, algo que sugería un comienzo y no un final. Stephen lo observó, sin alegría ni tristeza, sino con calma, la satisfacción discreta de ver cómo algo roto empezaba a recuperar su forma, lentamente, de manera natural y sin exigencias. La tarde se deslizó hacia la noche, con la luz afuera apagándose hasta un ámbar pálido de atardecer invernal. El aire dentro se había templado por el zumbido constante de la calefacción, y el tenue aroma de canela aún flotaba. Mercer había pasado de la mesa al sillón junto a la ventana, el mismo donde Stephen se sentaba en sus largas noches de soledad. Se recostó, observando el movimiento leve de los copos, su descenso lento y sin sonido. Stephen se sentó enfrente, con las manos sueltas, dispuesto a dejar que el silencio se extendiera. No había que llenarlo. La presencia bastaba. Simple, sin esfuerzo, completa en su quietud. Al cabo, Mercer habló con un tono más suave que antes. No estaba seguro de venir, dijo, mirando la ventana. Lo pensaba y luego me convencía de que ya no importaba. Stephen escuchó en silencio. Pero viniste, respondió, con voz calma y firme. Mercer asintió una vez. Me cansé de pensar así. La carta ayudó. Me recordó cuando las cosas no eran complicadas. Pausó, eligiendo las palabras. Cuando trabajábamos en el cobertizo o arreglábamos la cerca vieja. Tú explicabas cosas que no entendía, y yo fingía que sí. Una sonrisa leve pasó por el rostro de Stephen. Entendías más de lo que creías. La expresión de Mercer se suavizó. Tal vez. Pero dejé de escuchar por mucho tiempo. Su voz se fue apagando, y un momento nadie habló. El reloj mantuvo su ritmo, tan constante que parecía parte del aire. Stephen lo miró y luego volvió a su hijo. Es extraño, dijo despacio. De joven uno cree que siempre habrá tiempo para decir lo que importa. Un día te das cuenta de que el silencio ha durado más de lo debido. Los ojos de Mercer buscaron los de su padre, firmes pero reflexivos. Quizá ambos pensamos eso. La simpleza de las palabras llevaba una verdad que no necesitaba explicación. La luz de la ventana se extinguió por completo y quedó solo el resplandor de la lámpara. La nieve había cesado. El mundo tras el cristal quedó inmóvil, detenido en un silencio delicado. Stephen se puso de pie, fue a un mueble y sacó un álbum de fotos antiguo. Lo llevó a la mesa y lo apoyó con cuidado. Mercer se inclinó y retiró con la mano un polvo leve de la tapa.
No sabía que aún lo tenías, dijo bajo. Guardo todo, respondió Steven. Lo abrieron juntos. Las páginas estaban llenas de fotografías, imágenes desvaídas de cumpleaños, días de pesca, reuniones familiares, todas enmarcadas por el velo blando del tiempo. En una, Mercer posaba junto a un arbolito que había ayudado a plantar, con una sonrisa amplia y las manos llenas de barro. Ese sigue en el patio, dijo Steven. Mercer sonrió apenas. Será más alto, supongo. Como tú, replicó Steven con un calor seco en la voz. Pasaron las páginas despacio, sin apresurarse ni eludir el pasado. Las fotos contaban historias sin palabras, risas, días corrientes, momentos que habían construido sus vidas en silencio. Al llegar a la última, Steven cerró el álbum y apoyó la mano sobre él. Antes, esto me entristecía, dijo. Ahora solo me recuerda que todo fue real. Mercer asintió. Aún lo es. Se quedaron un rato más, hablando en frases cortas y serenas que no cargaban disculpas ni remordimientos. No hacían falta. El simple hecho de sentarse juntos, compartiendo el mismo aire y el mismo espacio, ya decía lo que las palabras no podían. Cuando se hizo tarde, Steven fue a la cocina. Volvió con 2 vasos de agua y dejó uno junto a su hijo. Quédate esta noche, dijo sin rodeos. Hace demasiado frío para conducir. Mercer dudó apenas y luego asintió. De acuerdo. Miró otra vez la habitación, como si quisiera retener cada detalle, las fotos, los muebles gastados, el brillo tranquilo de la lámpara. Has mantenido todo igual, dijo en voz baja. No todo, respondió Steven. Algunas cosas cambian aunque no puedas verlas. Esa verdad quedó suspendida entre ambos, silenciosa y firme. Tras preparar el cuarto de invitados, Steven volvió a la sala. Mercer se había quedado dormido en el sillón, con el pecho subiendo y bajando en calma. Steven lo miró un momento y vio, no al hombre distante de la fotografía, sino al niño que había correteado por el jardín persiguiendo luciérnagas. Apagó la lámpara y dejó entrar solo la luz pálida de la luna a través de las cortinas. El reloj siguió con su tic-tac suave, tan constante como la respiración. Antes de ir a su habitación, Steven se detuvo junto a la ventana. Afuera, la nieve brillaba bajo la luna, intacta y lisa. El mundo parecía en calma, casi nuevo. Se quedó allí mucho tiempo, envuelto por el zumbido tenue de la casa. Durante años había pensado en el tiempo como algo que pasaba de largo, dejando solo silencio a su paso. Ahora entendía que había estado esperando, no para devolver lo perdido, sino para darle la quietud necesaria para reconocer lo que quedaba. Cuando por fin se acostó, la casa estaba callada, pero no vacía. Había calidez en el aire, una presencia que suavizaba cada rincón de la noche. En la habitación contigua, su hijo dormía en paz por primera vez en décadas. El viejo reloj marcó los minutos que pasaban, con un ritmo intacto, estable, seguro. Por primera vez en muchos años, Steven escuchó su tic-tac no como recordatorio del tiempo perdido, sino como prueba de que el tiempo seguía avanzando, y esta vez los llevaba a los dos con él. El sonido ya no era solitario. Era completo.